Entonces vamos ahora a desarrollar nuestro tema central con nuestro especialista Luis Ramón. Recuérdense el tema: estaciones de expendio de combustibles, regulación, instalación y operación en nuestro país, República Dominicana. Vamos, Luis. Bueno, sí, gracias. Continuamos. Bueno, sí seguimos dando algunos números y datos para que los consumidores vayan conociendo sobre este mercado de estaciones, porque los combustibles comprende mucho más que estaciones de combustible, comprende importación, distribución, transporte. Estamos hablando del detalle a través de las estaciones de combustible. Bueno, los distribuidores que le llevan el combustible a las estaciones de combustibles líquidos, podemos totalizarlos en unos 40 distribuidores. En tanto, los distribuidores que le llevan el combustible a las envasadoras de GLP son casi 100 distribuidores, o sea, dobla la cantidad de los distribuidores en gasolina, la parte de GLP. O sea, hay muchos más distribuidores. Asimismo, las marcas en gasolina, la marca que nosotros vemos, pues andan por unas 15 marcas, y la que vemos en GLP pues pueden superar las 200. Tenemos que saber que en cada municipio pueden haber varias envasadoras de gas licuado de petróleo y muchas tienen el nombre de ahí y la marca de ahí, de ese lugar. Vamos, esto es la práctica, no estamos diciendo que esto es el deber ser, porque ahí se confunde al consumidor y hay normativas que penalizan esto, como por ejemplo la Ley de Erradicación de Comercio Ilícito y así otras resoluciones que exigen que el consumidor vea quién es el distribuidor, que debe estar exhibido el distribuidor en las estaciones. Pues bueno, en gas natural vehicular, que tenemos unas 35 estaciones de gas natural, categoría 1, solamente gas natural, hablamos de que hay 5 distribuidores y marca pudiéramos tener unas 8. Hablado ya de esos números, ahora es importante hablar del marco regulatorio de las estaciones de combustible, estaciones de expendio. Luis, una pregunta básica, sencilla. Si yo quiero montar una estación de expendio de combustible, ¿cuál es una ruta rápida que debo agotar para lograr obtener los permisos, en adición a las inversiones que tengo que hacer? Pero digo, la ruta procedimental administrativa para obtener las licencias de operación y demás requerimientos. Bueno, muy buena tu pregunta. De hecho, voy a tratar esa parte. Todo el conglomerado de permisos que hay que buscar, lo cual lo hace muy costoso, muy largo el proceso, muy difícil en la República Dominicana. Así que, en definitiva, creo que tendrías que comprarla hecha, porque hacer el proyecto, como verás, es bastante complicado. Ojalá que este gobierno se siga embarcando en facilitar los procesos burocráticos. ¿Qué tiempo se tomaría desde cero construir una estación de expendio? Bueno, ya lo verás. Y lo vas a deducir con el tema de los parques fotovoltaicos. ¿Qué tiempo dura? Y lo vas a deducir, mira, Colón, desde que hable de todos estos permisos, ya verás. Bueno, hablando del marco regulatorio, es decir, las normas de las estaciones de combustible, esto también es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos unas 10 leyes, unos 7 decretos y unas 29 resoluciones que son regulatorias, digamos, de aplicación general, pero para normar, porque hay mucho más resoluciones. De hecho, semanalmente los precios vienen por resoluciones de precios. O sea que estamos hablando de muchos instrumentos normativos, las normas, dispersas, y esto causa errores de interpretaciones, burocracia perniciosa en temas de permisología, trámites irracionales, solapamiento de atribuciones entre instituciones, falta de conocimiento conciso ante muchas situaciones, porque la gente no sabe muchas veces lo que aplica y lo que no, todo lo cual afecta la seguridad jurídica, la seguridad física y la calidad de vida. Ojalá que nos embarquemos a unificar todos estos instrumentos legales o gran parte de ellos en un solo instrumento legal que pueda dar luz a estas partes tan importantes. Dentro de las leyes más importantes, sin querer entrar en la parte numérica, que es algo un poquito fuerte y denso, más a esta hora, saben que siempre pues tenemos que hablar de la ley de hidrocarburos, que es la 112-00. Es una ley impositiva que crea el impuesto selectivo. También tenemos el reglamento de aplicación, que es el decreto 307-01, que es el que más norma la permisología en el mercado.
Y así hay leyes que son especiales para las estaciones de gasolina y para el expendio de gasolina. Así también tenemos decretos muy importantes, como el que acabo de decir, y para el gas licuado de petróleo tenemos el 2119 sobre regulación y usos de gas licuado de petróleo. En cuanto a las resoluciones, estas son las más activas. Estas son las que dicta el ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Y estas sí son pues bastantes. Tenemos resoluciones para gas natural, tenemos resoluciones para tanques soterrados, hay resoluciones que podemos decir que son emblemas últimamente. Por ejemplo, la resolución 7317, que fue la que trajo el nuevo formato de autorización de inicio de trámites, que sustituyó el antiguo M11. Ya las decisiones son motivadas para autorizarle a una persona que empiece a buscar permiso porque ese terreno puede cumplir para una estación de combustible. Antes era con un formulario un poco más sencillo, igual firmado por el ministro, pero no tenía esas motivaciones. Ahora sí. Bueno, y así tenemos varias resoluciones. Quiero destacar una que es reciente de esta gestión, que es la 39-21, y fue la que suspendió las evaluaciones técnicas de los terrenos para estaciones de combustible. Quiero que sepan que en este momento, si usted quiere instalar una estación de combustible, no es posible empezar desde cero, de usted decir, evalúa este terreno, no. Eso fue suspendido hace poco a través de esta resolución hasta que concluya el programa de regularización de estaciones de expendio. ¿Por qué? Porque al llegar a la gestión, lo que notó era que había una gran cantidad de estaciones de ambos tipos que no tenían permiso de operaciones, que tampoco tenían los demás permisos de las demás entidades sectoriales que tienen que ver con las estaciones de combustible y que tenían problemas en términos de cumplimiento de seguridad. Entonces, lo que dijo esta gestión, lo veo muy inteligente de su parte, vamos a organizar lo que tenemos. Vamos a regularizarlas bien y ya después abrimos nuevamente, si hace falta, a que empiecen desde cero estaciones de combustibles. Entonces, está detenido. Hay una excepción a esta suspensión y son las estaciones de expendio categoría 1, es decir, para gas natural. Eso sí se puede pedir desde cero. Eso lo dejaron abierto porque hay un plan de masificación del gas natural, entonces eso es coherente con ese plan. Asimismo, también hay otra excepción para todo tipo de estaciones que sí se pueden pedir en las circunvalaciones, pero no en todas. En la de Los Alcarrizos, en la de Baní, Asua, Navarrete y las que vengan nuevas. Ahora, esta decisión, esta conclusión de ver que teníamos demasiadas estaciones de combustible y que había que regularizar lo que tenemos, no vino espontáneamente, así por sí sola, de esta gestión. Realmente hay un estudio de una consultora internacional llamada China Oil Consulting y asimismo del Banco Interamericano de Desarrollo, que entendieron que había una proliferación muy grande de estaciones de combustible en la República Dominicana, que no debió ser y que había que detener. Y eso fue lo que hizo esta gestión del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Y mira, Luis, yo puedo ser testigo de lo que estás señalando, porque no hace mucho me tocó ser director legal de una institución pública que en un momento le tocó regularizar el tema de la contratación de los combustibles, del expendio de combustible para su flotilla vehicular. En un momento, por una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas, esas contrataciones de venta de combustible a precio regulado se podían realizar o se realizaban de manera directa mediante una excepción irregular que se dirigió en el año 2008 por una resolución de la Dirección de Compras. Sin embargo, eso se corrigió a raíz de una situación que se suscitó en la OMSA. Se corrigió y esa resolución se eliminó y se obligó a que las entidades procedieran en un plazo determinado a regularizar las contrataciones vía procedimientos competitivos de selección de aquellos vendedores o las bombas de combustible en las cuales podían despachar el combustible para su flotilla vehicular. ¿Qué sucedió con eso? Evidentemente, al momento de estructurar los pliegos, la garantía de la seguridad del expendio
y de la calidad ambiental, la habilitación ambiental de las bombas, pues era un requisito vital que se colocó como un filtro de participación. Sin embargo, tengo la experiencia de que en ese proceso, como en otros que se llevó a cabo bajo el mismo sentido en otras instituciones, fue prácticamente imposible poder adjudicar la totalidad de la contratación que se pretendía, por el hecho de que muy pocas localidades se podría conseguir bombas que estuviesen al día con todos esos permisos que tú estás señalando. O sea, es una anécdota que refleja, constata lo que tú estás comentando y de que tenemos un problema y tenemos que resolver ese problema y en eso estamos. Ahí sí, agregando algo adicional a esto, y no sé si aquí se contempla o se ha hecho, ha habido una iniciativa en el sector eléctrico que era la de crear un mapa energético, que lo auspicia la Comisión Nacional de Energía, está en su página web. Ese mapa energético de alguna forma u otra te muestra todo el territorio dominicano, donde están hoy en día la infraestructura eléctrica, tanto a nivel de generadores como líneas de transmisión. Y de alguna forma u otra también refleja informaciones que no están actualizadas, eso sí es bueno aclarar, pero del potencial que tiene el terreno para tú instalar una planta fotovoltaica, estudios de viento y cosas como esa. Sería interesante, no sé, ver si ya previamente se tiene alguna base de datos en algún sitio que pueda decir cuáles son los sitios que potencialmente pudieran estar habilitados o pudiera gestionarse. Claro, los permisos correspondientes para instalar una estación. Claro, porque realmente está muy copado el mercado en ese sentido y cada vez se hace un poquito más cuesta arriba conseguir los permisos correspondientes. Así es. Y que se cumplan con las reglamentaciones necesarias. Así es, totalmente. Esos serían estudios interesantes que debería de auspiciar el gobierno para mantener su oferta de que vengan a invertir. Sí. Bueno, he dicho esto. Otra resolución importante que quiero destacar y que es reciente, es la 218-2020 del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, que crea el Registro Nacional de Depósitos y Terminales de Almacenamiento de Combustible. Señores, esto es algo bien interesante, porque ¿qué es lo que pasaba? Que en este país teníamos el decreto 307-01 del 2001, que establecía que todos los depósitos y todas las terminales de almacenamiento tenían que contar con uno u otro licencia para ello, o permiso, y había un procedimiento para ello. Pero no había una clasificación de galonaje para decir hasta qué punto no había que buscar permiso, sino que todas entraban. Entonces, los tanques de los edificios tenían, según ese decreto, deberían tener un permiso para almacenar. Asimismo, los tanques de las plantas eléctricas privadas deberían tener también un permiso para poder almacenar combustible. Entonces, ¿qué hizo qué se hizo desde Industria y Comercio? Que al ver la situación de que todo el mundo iba a necesitar o que todo el mundo estaba en incumplimiento porque no tenía los permisos para almacenar combustibles, no importa el galonaje, dijo, bueno, crearon la resolución 218 y dijeron, todo el que tenga un envase de almacenamiento mayor a 2.000 galones, ya sea de combustibles líquidos o de gas licuado de petróleo o 100 metros cúbicos de gas natural, necesita entonces un permiso, necesita registrarse en el Registro Nacional de Depósitos de Terminales de Almacenamiento de Combustibles. Todo el que tenga más de 2.000, ténganlo pendiente, todo el que tenga un tanque mayor de 2.000 galones, entonces tiene que registrarse en Industria y Comercio en este nuevo Registro Nacional de Depósitos de Terminales de Almacenamiento. Eso es una muy buena decisión para que ya dejemos de estar en cumplimiento los que almacenamos combustibles en nuestro edificio, en nuestra casa, porque son cantidades muy pequeñas que realmente somos tantos y iba a ser poco operativo lograr un resultado de tan pocos pequeños envases. Es una garantía de organización del mercado. Señores, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo segmento, donde vamos a abrir las líneas para quienes quieran compartir con nosotros. Sigan, por favor, en sintonía. Para consumidores y actores comerciales, para informarle todo lo que usted no sabe. Energía, combustibles y más, para orientar a toda la
sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad.